Continuamos con más acá en la revista Primera Hora. Hemos llegado ahora al segmento de recomendaciones médicas y en este caso vamos a hablar de una enfermedad muy interesante y que se necesita de mucho estudio. Para ello, bueno, vamos a hablar del Parkinson. Se encuentra con nosotros el doctor Adrián Coulson, quien es neurólogo, y vamos a hablar un poquito acerca de este padecimiento que tienen muchas personas y que a nivel mundial ha creado muchísimas preguntas, interrogantes con respecto a ello. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los televidentes de la revista Primera Hora. Vamos a hablar de el tema de la enfermedad de Parkinson. Esto creo que es muy oportuno debido al natalicio de James Parkinson, que fue quien la describió como una parálisis agitante en el año 1817 y que hasta la fecha pues los hallazgos que hizo el doctor James Parkinson, un médico británico, pues siguen siendo bastante válidos. Si bien es cierto, con el avance tecnológico, el conocimiento de la estructura, la microestructura y la bioquímica cerebral, hemos logrado comprender un poquito mejor esta enfermedad. Todavía faltan muchísimas cosas que debemos de aprender, que yo creo que en el futuro nos vamos a comprenderla mejor y por lo tanto tratarla mejor. Y me gustaría que nos contara cómo se desarrolla este padecimiento de la enfermedad del Parkinson. ¿Es algo que tiene que ver con cuestiones genéticas o algo que se puede adquirir durante incluso el desarrollo y el crecimiento? Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, el Parkinson se considera una enfermedad multifactorial. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad multifactorial, nos estamos refiriendo a una condición que tiene diferentes causas que se ayudan entre ellas para que finalmente el paciente desarrolle la enfermedad. Y vamos con la primera parte, la parte genética. Si bien es cierto, hay muchos genes que se han descrito para esta enfermedad, por ejemplo, llamados los PARC, PARC1, PARC2, PARC8, etcétera. No es necesario o no es suficiente que solamente el paciente tenga la parte genética. Hay muchos factores ambientales que se han asociado a la enfermedad. Y es algo bien interesante porque puede aparecer a diferentes edades. La idea de que la enfermedad de Parkinson solo afecta a los ancianos no es cierto. Cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa para que una persona desarrolle Parkinson? Bueno, la historia comienza con unas neuronas en un área del cerebro que se llama mesencéfalo, específicamente en la sustancia negra. Estas neuronas producen una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que es útil en diferentes funciones del cuerpo. Por ejemplo, el movimiento, las emociones, la motivación. Por razones bien complejas que hablábamos previamente de esta multifactorialidad, estas neuronas empiezan a morir, a reducirse esa población neuronal. Por lo tanto, el grupo de neuronas que produce dopamina, al estar disminuida, la dopamina disminuye. Y toda esta reducción de la dopamina va a llevar a las consecuencias de la enfermedad de la que hablaremos más adelante. Algo que me llama la atención con respecto al Parkinson es, bueno, una de sus características, que es que nosotros vemos una persona que está temblando y decimos, él tiene Parkinson. Pero yo leía una frase interesante, el que tiene Parkinson tiembla, pero no todo el que tiembla tiene Parkinson. ¿Será esto correcto o hay algo que nosotros necesitamos comprender respecto a eso? Muy buena pregunta, hasta podemos extenderlo un poco. No todo paciente con Parkinson va a temblar. Es decir, si bien es cierto, el temblor es la característica clínica más llamativa de la enfermedad del Parkinson, el 60% de los pacientes con enfermedad de Parkinson no van a temblar. Y esto más bien genera un problema porque no se identifica rápidamente. Si el médico no está familiarizado con este grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson que no tiemblan, pues no lo va a poder reconocer. Pero también hay otras causas de temblor. Hay muchas causas de temblor que inclusive las hemos abordado en el programa, que no todo temblor es Parkinson, como tú lo dices correctamente. A veces es el temblor esencial, que es un problema genético que se presenta en pacientes jóvenes, por ahí los 20 años, y que nunca va a desarrollar otra complicación. Pero inclusive puede haber un temblor que está muy relacionado a condiciones de ansiedad. Muchas veces, amigo televidente, si usted ha estado en una situación de demasiado estrés emocional, empieza a temblar, dice me tiembla el estómago, y eso no quiere decir que es la enfermedad de Parkinson.
Y acá también otra pregunta con respecto a esto. Mucha gente tiene dudas y han creado curiosidades o como tabús respecto a este padecimiento. Mucha gente puede creer que el Parkinson es una enfermedad mortal, pero hablamos detrás de cámara que es una enfermedad crónica, que se puede estar, aunque digamos, aún no hay una medicina en su totalidad que pueda terminar con este padecimiento, puede llevarse en un procedimiento que puede ser, que se vaya avanzando. Sí, claro. A ver, la enfermedad de Parkinson de hecho, la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas más frecuentes del mundo. La primera es la enfermedad de Alzheimer, aunque cada vez estamos viendo más Parkinson. Los pacientes pueden vivir muchísimos años, de hecho no terminan falleciendo por la enfermedad de Parkinson, terminan falleciendo por las complicaciones. Y con el advenimiento de nuevas terapias, esto ha hecho que los pacientes cada vez vivan más con la enfermedad de Parkinson. Pero quería hablar un poquito sobre la sintomatología, cómo se puede reconocer, porque el pronóstico va a depender del momento en que el médico, reconozca la enfermedad de manera temprana. Y si bien es cierto, la característica clínica más distintiva del Parkinson es el temblor seguido por la rigidez, existen otro grupo de síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos y que el médico debe estar en la competencia de poder identificarlos para diagnosticarlos. De hecho, es muy frecuente que aparezcan síntomas que son no motores, es decir, que no tienen que ver con el temblor o con la rigidez muchos años antes de que aparezca el famoso temblor. Inclusive, a veces pueden aparecer 10, 15 años antes. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, nosotros dividimos los síntomas de la enfermedad de Parkinson en los motores, que tienen que ver con el temblor, el movimiento, la rigidez, la inestabilidad postural, la marcha, y los no motores, que tienen que ver con trastornos del sueño. Por ejemplo, hay un tipo de trastornos del sueño que cuando un paciente llega a la consulta y refiere eso, hay que tener mucho cuidado, que son los trastornos de conducta del sueño REM. Y que esto, por ejemplo, las personas mayores después de la medianoche que presentan muchos movimientos, muchos saltos, muchos sueños vividos, sueños con algunas circunstancias de peligro. Si bien es cierto, no es suficiente para ello establecer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, para ese paciente hay que seguirlo. También cuando el paciente arriba de los 45 o 50 años empieza a tener problemas afectivos como depresión, ansiedad, psicosis, no solamente hay que titular al paciente que tiene depresión, que tiene ansiedad, hay que seguir a ese paciente en el tiempo, porque si bien es cierto, como comentábamos Álvaro al inicio de la entrevista, es más frecuentemente en pacientes mayores, también se presenta en pacientes menores, inclusive pacientes menos de 30 años pueden llegar a tener la enfermedad. Curiosamente, mientras más joven se presenta la enfermedad, más fuertemente está asociada a condiciones genéticas. Y algo también, para ir cerrando, algo interesante también, leía un documento en una ocasión que decía de que el Parkinson puede afectar de forma diferente a los hombres y a las mujeres. ¿A qué grado? Porque sabemos de que esto afecta el sistema nervioso. ¿Hasta qué grado puede ser totalmente diferente esto o es un simple tabú? No, la verdad que yo me iría un poquito más. Yo diría que a cada persona el Parkinson le afecta diferente. No necesariamente tengo que agruparlo en géneros o grupos etarios. Yo puedo ver pacientes, varios mayores de 50 años, varones, y la enfermedad de Parkinson los está afectando de manera diferente a ellos. Por ejemplo, algunos tienen demasiados síntomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos como depresión. Y curiosamente, cuando el paciente tiene una depresión, ese paciente nunca se siente bien, aunque mejore la marcha, aunque mejore la caminata, ese paciente no se siente bien. Bueno, muchas veces, por ejemplo, la mujer tiende a buscar ayuda de manera más temprana, el varón busca ayuda de manera más tardía, y por eso es que miramos al varón más afectado, lo miramos más rígido, más tembloroso, porque nosotros podemos hacer mucho mientras más temprano encontremos a la enfermedad, mientras más temprano le diagnostiquemos la enfermedad al individuo, ese paciente va a poder vivir más años y va a vivir con una mejor calidad de vida. Yo no establecería tantas diferencias clínicas
aunque sí hay algunas diferencias, Álvaro, entre la mujer y el varón. Yo diría que cada paciente con enfermedad de Parkinson es único. Por ejemplo, algunos el temblor es demasiado prominente y otros no tiemblan nada, pero la rigidez, esa marcha robotizada que el paciente tiene es lo que lo atormenta. Y curiosamente, el paciente que no tiembla es al paciente que le va más difícil. Y ahora, ¿cuál es la recomendación para todas aquellas personas que ven estos síntomas ya que se van viendo y que algunos han tratado de ir estudiando para examinar qué tal están? ¿Cuál es el consejo que se puede dar para esto? ¿Que sigan en constante chequeo médico o ya hay que empezar con terapia o algo parecido? Bueno, mira, muy buena pregunta. En principio, y creo que reitero esta frase que voy a decir, muchas veces le he dicho en el programa, no hay que tener una conducta pasiva. No es que ya está mayor y es normal que la gente mayor tiemble. Hay que normalizar. Es normal que camine lentito la persona, pero si ya está viejito. Eso no, que lo diga el médico, que si eso es parte del envejecimiento o es una enfermedad asociada. Entonces, de ahí se deriva la primera recomendación, acudir al médico. Pero hay un tema muy importante en Nicaragua que es el tema del intrusismo médico. El especialista en la enfermedad de Parkinson es el médico neurólogo. Y muchas veces, muchos colegas desafortunadamente ponen hasta en sus recetas 2 especialidades. No hay que confundir las enfermedades médico-quirúrgicas de las enfermedades clínicas. Por ejemplo, el neurólogo no es igual a neurocirugía. El especialista en Parkinson es el neurólogo. De hecho, nosotros como neurólogos existe una subespecialidad, una alta especialidad en Parkinson. Tan complejo es esto que existe una especialidad en neurología que se llama trastornos del movimiento, en donde están enfocados principalmente a la enfermedad de Parkinson y otros trastornos. Entonces, una vez que ya se llevó al neurólogo, viene la parte del tratamiento. Y el tratamiento lo podemos dividir en 3 o 4 escenarios. El primer escenario tiene que ver con, una vez que diagnosticamos, dar el medicamento adecuado. El medicamento más ampliamente utilizado en el mundo para esta enfermedad se llama levodopa. La levodopa en el cuerpo se convierte en dopamina, que era lo que hablábamos al inicio del programa, que era lo que faltaba, ¿no? El neurotransmisor. Pero también existen otros medicamentos que ayudan o que pueden en algunos casos utilizarse antes de la levodopa, como son los agonistas dopaminérgicos, el pramipexol, por ejemplo. Otros grupos de medicamentos como los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también se puede utilizar dependiendo del contexto. Pero esto va dirigido principalmente a la parte motora, a la parte del temblor, a la parte de la rigidez. Pero hay otros medicamentos que deben de tratarse con al paciente, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la psicosis. Y luego tenemos, para ir terminando, un segundo punto, que es el tratamiento quirúrgico. Si bien es cierto, ha habido mucha boga sobre no que se puede operar, pero es como una terapia que ayuda nada más. Y son los famosos estimuladores cerebrales profundos, que son unos dispositivos que se colocan dentro del cerebro que estimulan a esa célula a producir dopamina. Desafortunadamente en nuestro país aún no lo hacemos. Dios quiera que próximamente lo logremos hacer. Y algo que quiero aclarar es que hace algunos años hubo mucho auge también el tema de las células madre. En la enfermedad de Parkinson no hemos tenido suficientes evidencias que nos diga que esta práctica clínica es adecuada, además que es costosa y muchas veces no se hace bien en estos medios. Entonces yo no recomendaría el tema de las células madre. Y el último escenario de tratamiento es el apoyo familiar. Muchas veces nosotros atendemos pacientes que llegan hasta solitos a sus consultas, viven solitos, ellos solitos se toman su medicamento. La verdad que yo le digo a mis pacientes cuando llegan a la consulta, esta enfermedad es un problema que le va a afectar a toda la familia. Siéntase toda la familia con enfermedad de Parkinson, les digo a veces, porque un factor pronóstico importante es toda esa red de apoyo que el paciente tiene. Y muy importante que pueda llevarse de la mejor forma posible este acompañamiento para poder sobrellevar este tipo de enfermedades como el Parkinson. Doctor, me gustaría que nos comparta sus números de contacto y sus redes sociales y dónde se encuentran ubicados.
Claro que sí, estamos en Neurofarma, cualquiera de las tres, Juigalpa, Estelí, Managua, 222-33-200, es el número de teléfono, creo que por ahí lo ponen en la pantalla. En las redes sociales estamos en las diferentes redes sociales y algo bien interesante que tengo un canal de YouTube que lo pueden buscar con mi nombre y ahí tengo muchas entrevistas con diferentes actores, profesionales muy especializados, nacionales e internacionales en la enfermedad de Parkinson, porque yo siempre pienso que el paciente es el primero que debe estar educado en la enfermedad que padece. Así es, excelente doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por este excelente tema. Nosotros vamos a quedar hasta acá con el segmento de recomendaciones médicas y ahora nos trasladamos del otro lado del estudio con muchísimo más acá en Primera Hora.